Andrés Herzog es el abogado de la acusación particular cuya petición ha hecho posible la inclusión de los emails que demuestran esa supuesta participación del Banco de España y de la CNMV en la salida fraudulenta de Bankia. Le saludamos ya, conectamos con el directo. Señor Herzog, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo accede usted a esos emails? Empecemos por el principio. Bueno, la verdad es que ha sido una labor muy ardua, ¿no? Muy trabajosa, más de 5 años de instrucción hasta llegar precisamente a esos correos electrónicos, ¿no? Esos correos electrónicos que yo creo que han sido el detonante de la decisión de la Sala de la Audiencia Nacional y que han dado, pues yo creo, un salto cualitativo, ¿no? a todo el procedimiento. Y que además demuestran, yo creo, la clave, ¿no? de todo el problema, que es que la supervisión funcionaba, que los inspectores hacían su trabajo, pero posteriormente pues había una serie de decisiones políticas que hacían que eso no sirviera para nada, en definitiva. Y esto se ve claramente si uno ve esas gravísimas advertencias que hace el inspector, sobre todo el inspector cabecera, responsable de esa labor supervisora, y la absoluta pasividad del Banco de España, que siguió adelante a pesar de las múltiples advertencias, ¿no? Señor Herzog, habla usted de decisiones políticas, la supervisión funcionaba a tenor de esos correos electrónicos donde queda sobradamente probado, pero ¿qué interés podía tener tanto el Banco de España como la CNMV en que Bankia saliera a bolsa? Bueno, aquí yo creo que a diferencia de lo que dice el expresidente del Gobierno, la operación de Bankia fue sobre todo una operación política. Es una operación que viene impulsada por el Gobierno con la colaboración del Ministerio de Economía y en un momento en el que el presidente, señor Zapatero, iba por medio mundo diciendo que en España teníamos el sistema financiero más solvente, ¿no? de todo el mundo, nada menos, ¿no? Por lo tanto, con ese discurso público era muy difícil hacer lo que tenía que haber hecho en ese momento, que era empezar a recapitalizar las entidades, empezar a conceder ayudas, empezar a pinchar la burbuja inmobiliaria, ¿no? En vez de eso, pues obviamente el Gobierno prefirió mirar para otro lado hasta que la situación realmente era insostenible, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que hay un verdadero problema financiero muy gordo en Bankia, hay un agujero oculto, pues entonces lo que deciden es recapitalizarla, pero a costa de los pequeños ahorradores, ¿no? Y ahí podríamos hablar largo y tendido de la emisión de participaciones preferente. Después decide fusionar distintas entidades, todas ellas probablemente quebradas, aumentando el problema, y finalmente la salida a bolsa, ¿no? que es una nueva vuelta de tuerca a ese engaño, ¿no? masivo a pequeños ahorradores, ¿no? Por lo tanto, hay una responsabilidad política directa y el Banco de España era esa correa de transmisión de esas decisiones políticas, y el problema tiene que ver, por supuesto, aunque se niegue, con la politización de las instituciones. ¿Qué otra cosa si no puede explicar que el entonces gobernador y el entonces presidente de la CNMV, a la vista de estos gravísimos informes que recibían, decidieran mirar para otro lado? Pues obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la... Señor Herzog, pero usted también dice que no se explica por qué lo hacen. Si sabían que estaba quebrada, como demuestran claramente esos correos electrónicos, ¿era posible salvar a la entidad sacándola al parqué? ¿Fue una huida hacia adelante? ¿Cree usted que realmente se llegaron a manipular las cuentas de Bankia a sabiendas para conseguir sacarla a bolsa? Hombre, que las cuentas de Bankia estaban manipuladas no es algo que lo diga yo, es algo que lo han dicho los peritos judiciales después de más de año y medio haciendo un informe, peritos judiciales, por cierto, que nombró el propio Banco de España o que designó el Banco de España, y que finalmente han concluido que las cuentas, no solo las de la salida a bolsa, sino todas las cuentas de Bankia desde su misma creación estaban manipuladas y por lo tanto no respondían a la verdadera situación patrimonial de la entidad. Por lo tanto, la salida a bolsa fue una clarísima huida hacia adelante. Yo eso no tengo la más mínima duda. Y la huida hacia adelante se llevó a cabo precisamente para no reconocer el fracaso de la política económica del Gobierno. En un momento en que, vuelvo a insistir, el Gobierno iba por el mundo diciendo que teníamos el mejor sistema financiero, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho que ver con decisiones políticas.
Lo mismo que tiene que ver la mala gestión de las cajas de ahorros con esa politización de los consejos de administración. En el fondo el problema es común, el origen del problema es el mismo. Señor Zoc, en caso de demostrarse que efectivamente los organismos reguladores eran conocedores de la situación de quiebra de la Caja, ¿en qué delitos habrían incurrido tanto Mafo como Restoy, Segura? Y por otra parte, ¿cree usted que acabarán entre rejas? Bueno, en este momento en el procedimiento estamos en la fase de instrucción, en la cual no es necesario hacer una calificación jurídica, ¿no? La calificación jurídica de los delitos vendrá después, cuando se abra el juicio oral, cuando se formule el escrito de acusación. Ahora bien, previamente en la propia petición de estas declaraciones en calidad de investigados, justificamos, yo creo que cumplidamente, la posible concurrencia de diversos delitos. Podemos hablar de una participación en grado, pues, en cuanto a cooperadores necesarios de los mismos delitos que se les están achacando a los consejeros, por ejemplo, pues el delito de estafa de inversores, el delito de apropiación indebida, de administración desleal. Y podría concurrir también delitos autónomos, por ejemplo el delito de prevaricación. Estamos hablando de resoluciones administrativas de organismos públicos que se tomaron de forma consciente o plenamente consciente de su carácter ilegítimo o por lo menos irregular, ¿no? Por lo tanto, podríamos hablar también de ese delito de prevaricación. Pero en todo caso, insisto, no es ahora el momento de calificar jurídicamente. Vendrá después, cuando se cierre la instrucción y por supuesto después que hayan podido declarar. Señor Zoc, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Enhorabuena por este primer éxito, como dice usted, judicial.